Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de la comunidad de charlas bíblicas. Los saludamos nuevamente aquí desde la ciudad de Querétaro, este miércoles 15, hermanos, ya 15 de noviembre, queridos hermanos. Estamos en la recta final, queridos hermanos, de este año 2023. Los saludamos nuevamente aquí en un programa más de charlas bíblicas, como todos los miércoles, con el favor de Dios, con el favor de nuestro Señor de Gloria. Estamos aquí para platicar y compartir con ustedes acerca de pues la enseñanza que hemos ido construyendo durante todo este año. Ahorita tenemos la oportunidad de platicar acerca de Romanos, capítulo 2, versículo 13, pero no sin antes saludar a todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan, a los que nos escuchan en vivo, les mandamos un fuerte saludo por su disposición y por su prontitud para poder estar presente con nosotros. Y a los que nos oyen de diferido también reciban un fuerte abrazo, un cordial saludo del equipo de charlas bíblicas. Les mandamos un saludo y un abrazo fraternal a todos ustedes. Ya está por aquí nuestro querido y amado hermano José Antonio, pero saludamos a todos nuestros queridos hermanos que nos oyen en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe y sus islas, a los que nos oyen en el norte de América, en Estados Unidos y Canadá. Los saludamos muy cordialmente, afectuosamente, muy contentos de poder tener a todos ustedes como nuestros escuchas. A los que nos escuchan en España y sus islas les mandamos un fuertísimo saludo, al igual que a nuestros queridos hermanos que nos oyen en Europa, principalmente en Europa, en Alemania. Sabemos que hay una comunidad importante de hermanos que nos escuchan allá. Hemos recibido unas noticias muy gratas de parte de esta comunidad de habla hispana, perdón, en Alemania, y les mandamos un muy fuerte saludo a todos ustedes desde acá, desde Querétaro en México, hermanos. También saludamos a todos nuestros hermanos connacionales, a los que son parte de la República Mexicana, a los que son nuestros compatriotas. Les mandamos un fuerte saludo a todos ustedes, queridos hermanos. Y bueno, ya está por aquí nuestro querido hermano José Antonio Septién. Hermano Septién, tuvimos un poquito de problemas de conexión, querido hermano, pero pues ya sabes que estas cosas no dependen de nosotros, sino depende de la red y de las cuestiones climatológicas y todo eso, pero bueno, creo que ya estamos aquí. ¿Cómo estás, querido hermano? Hermano, pues muy contento de verte, de saludarte, y te informo, hermano, que estoy en gracia y justificado. Así es Amén. que estoy muy bien. Gracias al Señor. Y bueno, pues además muy contento como tú de encontrarnos en la compañía gratísima de tantos hermanos y hermanas, algunos que nos saludan por aquí, otros de los que no sabemos realmente nada, salvo el hecho de saber que, que son oyentes y seguidores de este programa. Y bueno, pues a todos ellos y ellas un muy fuerte abrazo de nuestra parte, muy cálido, muy afectuoso y muy agradecido también por todos los hermanos que retransmiten este programa y a través de ellos que todo este grupo tan querido, tan amado de hermanos que aunque no vemos su rostro, decía hace un momento, sabemos que están con nosotros. A ellos que retransmiten, muchísimas gracias, que el Señor los prospere ricamente en todas sus empresas. Y agradecemos también a nuestros hermanos que nos ayudan en diferentes labores que competen a la transmisión de este programa, el hecho de que aparezca en las redes convenientemente puesto, nuestro hermano Jesús Lozada de la Ciudad de México. Muchas gracias, hermano. Nuestro hermano Roberto Magaldi de La Plata, Argentina. Pues, hermano, listos para lo que tú dispongas. Pues, pues hemos venido hablando, hermanos, sobre
Romanos 2:13, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Que hemos venido haciendo ahí un hincapié sobre pues el encabezado desde la Biblia textual 4 dice el juicio de Dios y la ley. Principalmente el punto de Romanos 2:13, donde dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. El texto por sí solo, o sea, el texto por sí solo, fuera de su contexto, puede causar problemas de interpretación. Y puede causar problemas no solamente de interpretación, sino problemas de una posible confusión en términos de que haya discrepancias entre la enseñanza de Pablo. Algunos lectores de la Biblia, cuando caen en estos puntos, hablan de contradicciones. Dicen, es que hay una contradicción entre Pablo y hay una contradicción entre Pablo, por decir, en Romanos 5, por poner un ejemplo, y Romanos 2. Sin embargo, en estos últimos programas, nosotros teníamos pensado, hermanos, solamente hacer un programa sobre Romanos, pero hemos visto que se requiere más. Ya llevamos la parte 3, hermano, de esto. Es muy importante poder aterrizar el contexto. Sumarizando, hemos visto básicamente algunos conceptos. Uno de ellos es la imparcialidad de Dios. Y la imparcialidad de Dios implica que Dios no hace excepción de personas, que no tiene preferencias al día de hoy sobre unos y otros. Y bueno, finalmente hacia el colofón de Romanos 2, eh, una revelación tan importante como no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que parece exteriormente en la carne, ¿no? Sino que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, dice Pablo, no por la letra cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Dios. Entonces, hemos visto de manera importante cómo oh, Dios no hace excepción de personas. Y en el contexto inmediato, este es el contexto inmediato anterior, posterior, perdón, en el contexto inmediato anterior, dice Pablo, dice, porque la gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego, y subraya, porque ante Dios no hay acepción de personas. Esto ya nos quedó claro que en el contexto de Romanos 2, este es uno de los aspectos fundamentales. El otro aspecto fundamental tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Ciertamente, si la ley hubiera sido o hubiera tenido la posibilidad de que nosotros la cumpliéramos, entonces quizás la ley no fuera ineficaz y tendría la posibilidad de justificarnos. Pero ante tal imposibilidad, es decir, ante tal dificultad del hombre de poder cumplir cabalmente la ley, entonces era necesario que viniera un Salvador, un mediador, un sacrificio perfecto y para siempre, para que todos pudiéramos en él, en la fe que el Señor Jesucristo nos provee y nos da, en el sacrificio de su muerte y en todas las cosas que hemos platicado, el obtener la justificación. La justificación como algo exterior que hemos platicado, es decir, no algo interior, sino una declaración donde Dios nos ve como justos a partir del proceso de justificación. Y bueno, que es claro que ante la imposibilidad absoluta de poder cumplir la ley, entonces este texto se hace inválido para el creyente. Es decir, no entra en contradicción porque entonces el contexto es el que manda en este sentido.
Y un tercer punto, pues vendría siendo la nota, la puntualización de nuestro querido hermano Roberto Islas, que señaló algunos aspectos del texto, en el sentido de que habla quizás de manera más, vamos a decir, más general, más universal. Dice, por cuanto todos, ¿no? Dice, porque todos los que pecaron sin ley también perecerán, y todos los que con ley pecaron, mediante la ley serán juzgados. Es decir, tiene un contexto sobre todos, no solamente. Y en esta redacción vemos que encajan, hermano, pues todos. O sea, hace una división en donde dice, porque todos los que sin ley pecaron, es decir, todos antes de la ley. Todos antes de la ley mosaica. Y luego dice, sin ley también perecerán. Y todos los que con la ley pecaron, mediante la ley serán juzgados. Y pues ahí vienen el resto. Y vamos viendo que hay ciertos versículos que tienen una dirección muy específica. Y la dirección tiene que ver con que ya tiene ciertos destinatarios específicos, puntuales, donde hace la diferencia entre este texto y otros. Por poner un ejemplo, ¿no? El de Romanos 5.1. Es decir, este sí tiene una dirección. Dice, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, los que son justos por la fe, no los demás, solamente estos. Es como un subconjunto de un conjunto universal. Dice, todos los que han sido justificados por la fe, todos tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en este análisis que hemos venido haciendo, pues ahí la vamos llevando, hermano, ¿no? Ahí vamos llevándola en el contexto global. Sin embargo, en el texto que nosotros vamos a ver, se nos hace justo que podamos enfrentarlo con tu ayuda, querido hermano José Antonio, enfrentar el texto en el sentido de que en la traducción que tenemos, hay un paréntesis, hermano. Hay un paréntesis en, pues en la traducción que nosotros tenemos. Y ese paréntesis está desde el versículo 13 hasta el versículo 15, es decir, hay un bloque, a ver si alcanzan hay un bloque, hay un paréntesis entre el versículo 13 y el versículo 15 que tiene una traducción de lo que Pablo enseña. La pregunta es, ¿este paréntesis qué, hermano? Este paréntesis, ¿qué tiene? Este paréntesis, contextualmente, ¿cómo trabaja? Esa vendría siendo la pregunta de alguna manera. Entonces, mi querido hermano, adelante. Ya también llegó por aquí nuestro querido y amado hermano Roberto Islas. En un segundo lo pongo en escena. Si quieres, mientras tanto, ve empezando a dar la introducción, mi querido hermano. No, pues si gustas, si ya llegó nuestro hermano, lo saludamos una vez. Lo saludamos de una vez. Está tratando de conectarse, hermano. Entonces, ya ves cómo Bueno, está al día de hoy el tráfico en esta ciudad de Querétaro, que se hace cada vez más complicado, pero bueno, ya está aquí nuestro querido hermano Roberto Islas Montes. Lo saludamos y el jefe Roberto Islas Montes, te pongo en contexto, Bendiciones. ya hicimos la introducción, te pongo en contexto y Perfecto. ya llegamos al punto del paréntesis de Romanos, del versículo 13 al 15, y en este momento mi querido hermano José Antonio lo iba a abordar. Así es que adelante, mi querido hermano. muy bien. Muy bien, hermanos, pues en este resumen que presentó nuestro hermano Armando nos planteó que el tema de Romanos capítulo 2 en su totalidad es la imparcialidad de Dios, el juicio de Dios. Y
no es cosa mía en particular, pero he venido observando que varios comentaristas han hecho hincapié en que existe un paréntesis que va del versículo, en un trozo de Romanos que va del versículo 11 al 16. Y este paréntesis está al final del versículo 12, es decir, abarca el 13, 14 y 15, ahí se cierra y continúa en el 16. Y creo yo que hay buenas razones para este paréntesis y quiero mostrar cómo trabaja, cómo funcionaría este paréntesis en la argumentación general de este pasaje. Y el versículo 13 es especialmente importante y tiene que ver con la justificación, que es nuestro tema. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. O sea, aquí hay una conexión indudable con la doctrina de la justificación y parecería que este versículo nos comunica por sí solo, y este es uno de los problemas de aislar versículos, es decir, descontextualizarlos, sacarlos de su contexto, porque de esta manera, utilizados así, pueden llegar a decir realmente lo que la persona quiera, lo que el comentarista quiere. Uh-huh. Y esto no es correcto, sino que tenemos que ver cómo está vinculado este versículo con todo lo que antecede, que en este caso va desde el versículo 1 hasta el final de este capítulo 2. Y vamos a ver, quiero leer estos versículos del 11 al 16. No sé si mi hermano Armando tuviera alguna dificultad en poner la lámina. Si no, no te preocupes, hermano. Yo le pido a mis hermanos que nos están acompañando, que están siguiendo el estudio de esta noche, que abran sus Biblias, por ¿Qué favor. opinas? ¿Sí? Que abran sus A Biblias ver, para hermano. A que ver. puedan... aquí lo tenemos. Muchísimas gracias. Mira qué bonita lámina. Dice, si lo puedes hacer un poquito más grande, ándale, ahí está perfecto. Dice, porque todos los que sin ley pecaron, aunque realmente habría que tomar desde el versículo 11, que es muy importante, yo se los digo aquí, que dice, porque ante Dios no hay acepción de personas, y se vincula con el 12, con ese porque, que es una partícula explicativa, nos dice, amplía lo que está diciendo, explica lo que está diciendo anteriormente. Ante Dios no hay acepción de personas, porque, dice, todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que con la ley pecaron, mediante la ley serán juzgados. Y en letra azul y un poco menor, tenemos aquí este paréntesis que va del 13 al 15. Dice, sí, porque no son los oidores. Fíjese que este paréntesis no desvincula lo que va a tratar del 13 al 15, porque de vuelta tenemos un porque ahí en el versículo 13. Entonces el 12 y el 13 van ligados, todo es una unidad. El paréntesis solamente nos va a ayudar para captar algunos aspectos que tienen que ver con la interpretación, con la sintaxis. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Hasta aquí el paréntesis, el versículo 16. En el día que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es muy interesante la idea de este paréntesis porque en el día del juicio no va a haber un
un estira y afloja con razonamientos que acusan o defienden ante Dios. El juicio se lleva de tal manera y es entendido por todos los que están bajo juicio que el Señor conoce hasta el fondo del corazón, el corazón humano, y conoce todas las motivaciones, y no va a haber ahí, como ocurriría en un tribunal humano, donde hay un fiscal y hay un defensor, entonces se defienden o acusan diferentes razonamientos que llevan acciones, etcétera. No, aquí no hay esto. Y esto se da, como vamos a ver en el desarrollo de esto, se da en la vida, se da en el contexto de la existencia humana, con este asunto de la ley de Moisés o la ley de la conciencia. Ahí es donde es el espacio donde se da esto de acusar o defender, el manejo de la conciencia, los razonamientos, como vamos a ver. Y fíjese qué bien queda cuando unimos el 12 y el 16, que dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que con la ley pecaron, mediante la ley juzgados, serán juzgados en el día en que Dios juzgue, por medio de Cristo Jesús, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O sea, serán juzgados los hombres en el día que Dios juzgue los secretos de los hombres. Ahora, estos secretos de los hombres de los que está hablando aquí el apóstol, tiene que ver con el manejo de este paréntesis que vamos a ver. Y dicho esto, pues es muy importante que tengamos presente que el tema, ya no solamente del capítulo 2, sino desde el capítulo 1, versículo 18 de Romanos, que le recuerdo solamente la primera parte que dice, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad de los hombres, que con injusticia retienen la verdad. Este espacio que va de aquí al capítulo 3 y versículo 20, donde parece concluir el apóstol lo que ha venido diciendo desde el 1:18, porque mediante la ley viene el conocimiento pleno del pecado, ya que por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa delante de él, porque mediante la ley viene el conocimiento pleno del pecado. Bueno, tengamos pues presente que el tema de todo este pasaje que va de 1:18 a 3:20 es el juicio de Dios a la humanidad pecadora, compuesta de judíos y gentiles. Y la sección que vimos la vez anterior y que confío que podamos terminar hoy, del versículo 11 al 16, trata de la ira de Dios y el juicio. Y en esta sección, en este paréntesis, versículos 13 y 15, Pablo hace dos cosas. En primer lugar, elabora lo que ya ha dicho en el capítulo 2, versículos 11, 12 y el 16. Y en segundo lugar, trata con algunas objeciones que él sabía que los judíos y los gentiles hacían contra su argumento. Así que el objeto de este paréntesis es hacer que la verdad quede perfectamente clara y anticipar algunas objeciones. Entonces vamos a estudiar primero los términos precisos que Pablo usa y luego vamos a abordar la cuestión doctrinal. Comenzamos con el versículo 13, capítulo 2 y versículo 13. Que acabo ya de leer, pero lo vuelvo a leer para que lo tengan presente. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Aquí trata de lleno con los judíos, que pensaban que el mero hecho de tener la ley y de haberla oído bastaba para estar bien con Dios.
Y pensaban que esto de tener y oír los colocaba en una categoría especial y que no debían temer a la ira de Dios. Y además creían que por ser el pueblo de Dios y ser sus favoritos, porque así se estimaban los judíos delante de Dios, gozaban de una relación peculiar con él y que por lo tanto no necesitaban poner atención a la predicación acerca de Jesús de Nazaret como el único camino de justicia a los ojos de Dios. Y de esto trata 2:13, este versículo, y nos dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. El mero hecho de que hombres y mujeres oigan no tiene ningún valor. Lo que la ley demanda es que sea obedecida. El que alguien sea ignorante de la ley, por ejemplo, en algunos países, no es ninguna excusa para transgredirla. Si una persona, por ejemplo, es multada por haberse pasado una luz roja, de nada le va a servir que diga que sabía muy bien lo que la ley decía que se debía hacer. Va a ser multado de todas maneras. El asunto es que él no detuvo su auto cuando debió hacerlo. Y esto es aproximadamente lo que Pablo dice aquí. Oír la ley o leerla en nuestros días por sí mismo no es suficiente. Oír o leer incluye a cualquiera que haya entrado en contacto con la ley y conozca las declaraciones y los detalles de la ley. Dicen los versículos 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos no teniendo ley son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Estos dos versículos tratan de los gentiles. Observemos cómo trata primero con los judíos, como lo acabamos de ver en los primeros dos versículos, y luego con los gentiles, y es lo que ha hecho más o menos en el capítulo 1, donde dice al judío primeramente y también al griego, y así también aquí. Sin duda Pablo trata con la posibilidad de que alguien dijera, bueno, entiendo esto que en lo que le toca al judío, pero ¿qué pasa con los gentiles? ¿Es justo que alguien sea condenado por una ley que nunca conoció? O aún otra pregunta más directa que diga, ¿es justo que alguien sea condenado? Si esta es una cuestión que tiene que ver con la ley y admitimos, como dices, nos sigue diciendo nuestro interlocutor, que los judíos no tienen excusa y que están bajo condenación debido a que todos ellos están bajo la ley, entonces, ¿no significa que los gentiles están libres de la condenación, ya que no tienen nada que ver con la ley de Moisés? Y la respuesta de Pablo es que no son inocentes. Es verdad que los gentiles no recibieron la ley de Moisés y que los judíos sí la recibieron. Pero eso no significa que están libres de la ley, que no están bajo condenación y que automáticamente están todos justificados ante Dios. Y luego, ¿por qué no? Pablo responde, estos gentiles que no tienen ley como los judíos, que sí la tienen, dice, hacen por naturaleza cosas de la ley, por lo que son ley para sí mismos. Esto quiere decir que mientras que es perfectamente correcto decir, afirmar que los gentiles nunca oyeron la ley,
que fue dada mediante Moisés, ni han sido convocados por Dios para estar bajo esa ley y que por lo tanto no están bajo la ley. Sin embargo, podemos afirmar que todos, no solamente algunos, muestran por sus actos que tienen un conocimiento de lo que está correcto, de lo que está correcto hacer y de lo que no. No nos cabe duda, los gentiles no siempre hacen lo que es correcto, pero a veces sí. Pablo dice que los gentiles hacen por naturaleza cosas de la ley. Quiero que notemos con cuidado la manera como Pablo presenta este asunto. Dice, hacen por naturaleza cosas de la ley. Así el griego lo dice. Pablo no dice que ellos hacen la ley o practican la ley, sino dice cosas de la ley. Para el que sepa griego, diría así, tatu nomu piosin. Ese ta es un artículo neutro masculino que significa cosas o las cosas. Dice tu nomu de la ley piosin, hacen, practican. Es decir, acciones que de hecho la ley de Moisés prescribe, las hacen, pero no en obediencia a esa ley total de 613 mandamientos. Y ellos sencillamente no hacen estas cosas de la ley, pero no en obediencia a esta ley, porque esa ley no la tienen. Los gentiles no tienen esa ley. Entonces, ellos hacen cosas de la ley sin tener la ley, sin conocerla inclusive. Es decir, se refiere a acciones que se corresponden con partes de la ley que prescribe estas acciones. Las cosas de la ley, como dice aquí, es una manera general de afirmar que ciertos requisitos de la ley mosaica, la ley de Moisés, Dios ha hecho universalmente disponibles a los seres humanos en su constitución misma. Por naturaleza, quiere decir por instinto nativo, por inclinación natural, por impulso espontáneo. No porque están tratando de obedecer una ley dada divinamente, ellos no la tuvieron. Y cuando se dio en el Sinaí, a nadie, a ningún gentil se convocó ahí para que estuviera. Ni siquiera los otros descendientes de Abraham fueron convocados, estando no muy lejos de ahí de la zona. Ni siquiera fue para los patriarcas, para Abraham, Moisés, para Abraham, Isaac y Jacob y todos los padres que hasta ese momento estaban ahí en el Sinaí. Dice, no con nosotros ni con nuestros padres, no con nuestros padres ha hecho Dios este pacto, sino con nosotros los que estamos vivos aquí hoy. Esto dice Deuteronomio capítulo 5. Pablo señala que los gentiles saben lo suficiente para entender cuál es la cosa que ellos deben hacer. O sea, conscientemente, estos gentiles no están cumpliendo la ley de Moisés y no obstante esto, están guardando algunas de las disposiciones de la ley, solo algunas. Y observemos que Pablo no dice que el gentil tiene una ley de sí mismo. De hecho, 2 veces dice aquí en el pasaje que no tienen ley. El gentil realmente no está fuera de la esfera de la ley, digamos, de la ley de Dios como un todo, aunque sin duda está fuera de la ley de Moisés. Pero decir que los gentiles no cristianos están sin la ley es una cosa, y decir que están sin ley, es decir, sin ninguna ley, eso es otra cosa.
Pues los gentiles ciertamente tienen algún conocimiento de las demandas morales de Dios. Ley en sentido genérico. Y cuando Dios los condena, no lo hace sin que ellos entiendan sus demandas, las demandas que Dios hace sobre ellos. Los gentiles no tienen la ley revelada del Antiguo Testamento, pero su conducta muestra que distinguen lo recto de lo que no lo es. Saben suficiente de ley, entre comillas, saben suficiente de ley como para ser culpables cuando pecan. Aun cuando no conozcan al Dios que prescribe una conducta recta, como se les dio a los judíos en la ley revelada del Antiguo Testamento. Sí saben bien que Dios existe por medio de la naturaleza. ¿Recuerdan ustedes este pasaje de Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, que la obra creada da testimonio de su existencia y que hace a todos los hombres inexcusables? Y que este Dios además tiene un pronunciamiento moral sobre las acciones humanas. Este es un versículo muy interesante que está al final del capítulo 1, que dice, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, fíjese, habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, o que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan plena aprobación a los que las practican. No solamente Dios se revela en la naturaleza y revela su existencia, su bondad y su misericordia, sino que también hay un vínculo interno en el hombre. Los hombres saben, sin tener la ley de Moisés, cuando están haciendo bien y cuando están haciendo mal, y dice que Dios va a tomar seriamente en cuenta estas cosas de aquellos que a un conocimiento, sabiendo internamente que están haciendo mal, son, y que los que hacen tal cosa son dignos de muerte. Fíjense ustedes, no solo las hacen, sino que también dan plena aprobación a los que las practican. Entonces, puesto que ellos poseen este conocimiento, este instinto nativo, esta tendencia natural o conciencia moral, son responsables. Es decir, pueden ser juzgados en términos de esa conciencia moral que poseen. En este sentido, ellos son ley para sí mismos. Y serán juzgados por su fidelidad a lo más alto que les fue posible conocer. Sin embargo, tenemos que agregar que la luz que les ha llegado no ha sido seguida por ellos mismos. Y nos lo dice repetidamente el capítulo 1, en varios versículos, en el 21, en el 28, aquí mismo en el 2:12. El apóstol ya lo había dicho muy claro en este versículo que acabamos de leer y el que quiero enfatizar. Quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, saben estas cosas y no obstante no ponen por obra lo que saben. Dice Pablo, cometen pecados y tratan de justificarse cuando lo hacen. Pablo entonces fundamenta la culpabilidad de los gentiles y ofrece 3 pruebas para demostrarlo, más allá de toda duda. Dice, en primer lugar, la obra de la ley escrita en sus corazones. Fíjense, vamos al paréntesis. Los cuales, dice el versículo 15, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Esta es una declaración muy, muy interesante que debemos considerar con todo cuidado. Notemos que Pablo no dice que los gentiles muestran la ley escrita en sus corazones. Algunas traducciones, pésimas traducciones, dicen que muestran la ley escrita.
pero el texto no dice que tienen la ley escrita, sino la obra de la ley. Fíjense en la manera como Pablo escribe estas cosas. A él le hubiera resultado fácil poner la ley, tienen la ley escrita, pero no dice así. Pablo escribió, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Y es muy importante que él hubiera hecho así, porque no está enseñando aquí que los gentiles son gente que por naturaleza tiene la ley de Moisés escrita en el corazón. Ni siquiera los judíos que fueron depositarios de esa ley la tuvieron escrita en el corazón. Una ley tiene el propósito de producir ciertos resultados. Por ejemplo, la ley dice no matarás o no robarás, etc. Y esto nos dice que hay ciertas cosas que debemos hacer. Así que lo que Pablo dice no es que los gentiles tienen la ley misma escrita en sus corazones, sino que muestra muy claramente que la obra de la ley. ¿Qué es esto de la obra de la ley? Las cosas de las que trata la ley y que se propone producir. Está escrita en los corazones. Y claro, el apóstol está reiterando aquí en el versículo 15 lo que ya dijo en el versículo 14. Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley. Y podemos encontrar que esta clase de sentido moral está muy desarrollado entre las antiguas y modernas tribus que todavía viven por ahí en las selvas, que están aislados de todo el mundo. Pienso en Brasil, por ejemplo. Estas personas dejan ver con toda claridad en su conducta que saben de estas cosas porque castigan el asesinato, castigan con la muerte a los adúlteros, saben que hay que honrar a los padres, hay que respetar a los ancianos y cuidar a los enfermos. Entienden que es necesario hablar con verdad, que tienen que cumplir sus promesas y sus compromisos, y además enseñan a sus hijos a ser así. Entonces, la antropología, pues da testimonio de esto. La historia de la cultura da testimonio de esto. Así que este es el primer argumento. Los gentiles muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones. Y esto explica por qué ellos tienen estas reglas y regulaciones y sin saber por qué tratan de alcanzar un cierto estándar moral y una concepción moral. Pero Pablo lo prueba además con una segunda prueba, valga la redundancia. Dice, el testimonio de la conciencia. Vean ustedes el versículo, leo parte del 15 porque lo de la conciencia está aquí. Los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndoles su razonamiento. Recordamos que Pablo está diciendo que los gentiles son culpables y da estas tres pruebas. Ahorita estamos en la segunda, el testimonio de la conciencia, dando testimonio juntamente con su conciencia. Es decir, yo sé, hermanos, que el tema de la conciencia es un tema muy complicado, que no es posible que estudiemos en este momento el tema de la conciencia. Y debemos entender bien lo que la Biblia enseña sobre ella. De momento nada más vamos a ver qué es, en esencia, qué es qué es esto de la conciencia. La conciencia es una clase, una especie de voz, una facultad, si lo podamos ver así, si se quiere. Una facultad que está en todos los seres humanos. Es una especie de como de monitor interno que nos dice que algunas cosas están mal y que no debemos hacerlas. Nos guste o no, la conciencia está allí. Expresa su opinión y nos condena cuando hacemos mal. Y es digno de notar que la conciencia es algo que principalmente es negativa. La conciencia no se ocupa tanto de decirnos lo que está bien
sino lo que está mal, y de condenarnos si lo hacemos. Entonces la conciencia es una especie como de mecanismo reflexivo por el que las personas pueden medir su conformidad con una norma. Esta norma la llaman la norma de facto. Si entonces, regresando aquí, la obra de la ley de la que está hablando aquí Pablo en Romanos 2, si la obra de la ley es esta norma, porque la conciencia tiene que juzgar necesariamente sobre la base de una norma. Si no hay norma, ese como el punto de referencia, la conciencia no puede juzgar, no tiene con qué. Si la obra de la ley es esta norma, entonces la conciencia de los gentiles individuales revela dentro de cada uno de ellos hasta qué punto se está conformando o no a esta norma. Ahora, la conciencia no es un instrumento perfecto. La Biblia enseña que la conciencia puede llegar a cauterizarse, puede llegar a corromperse en caso extremo, y hay quienes, por ejemplo, son de débil conciencia. Pero este es un tema que no podemos abordar ahora, nada más lo dejo así, como para tenerlo presente. Pero el uso que Pablo le da aquí en 2:15 es que no importa qué tan primitiva, ignorante, poco inteligente, poco iluminada puedas llegar a ser una raza, todos tienen un conocimiento de Dios, de su existencia y de su carácter moral. Y además, una conciencia. Y saben por esta conciencia qué es lo que condena. Todos saben lo que es sentir remordimiento. En todo ser humano que vive bajo esta biosfera, que ha pisado este planeta, en cada uno de ellos hay esta luz interior, este monitor que pronuncia su juicio, la conciencia. Entonces, por consiguiente, tenemos aquí una prueba poderosa del hecho de que estos gentiles son responsables, que el mero hecho de no conocer la ley de Moisés no significa que no tienen un estándar por el que pueden ser juzgados. Claro que lo tienen. Y la conciencia prueba que hay un estándar, hay una norma de facto, y esto nos lleva a la tercera prueba que menciona Pablo aquí. Dice, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Es decir, los gentiles que nunca oyeron hablar de la ley de Moisés, a menudo argumentan en sus corazones y entre ellos en cuanto a si tal o cual cosa está bien o está mal. Debaten si lo que cierta persona hizo o dejó de hacer fue lo correcto o no fue. Se condenan entre sí tratando de excusarse. No harían esto a menos que tuvieran una norma o un estándar. Y esto es universalmente cierto. Si nosotros vamos pues a las tribus más primitivas del mundo, encontraremos que siempre se preguntan, ¿qué es lo correcto? ¿Es tal o cual acción que alguien hizo buena o mala? Sus razonamientos los acusan o los defienden. Es en este contexto que los razonamientos acusan o defienden, no en el día del juicio, hermanos. Por eso se puede malentender si nos pasamos del 15 al 16 pensando que en el día que Dios juzgará los secretos de los hombres va a ser allí una rebatinga entre razonamientos que acusan o defienden, qué tan malo, qué tan bueno fui, si tal o cual acción que cometí fue buena o mala. No. Y veremos que un hombre condenará una cosa en otro, volviendo a las tribus estas y a la búsqueda de este estándar, pero la defenderá si la hizo él. Y esto es una evidencia de que tienen este sentido moral, esta habilidad
para diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre bueno y malo. Y es así como Pablo fundamenta su caso de que los gentiles no están conscientes de la ley de Moisés, pero ni por un segundo significa que no pueden ser juzgados. El judío es juzgado en cuanto a si guarda o no guarda la ley de Moisés. Le guste a los de la nueva perspectiva o no les guste. El gentil tiene como base este triple testimonio que hemos visto ahora, y será juzgado de acuerdo con su conformidad a lo que conoce esta ley para sí mismo. Y una vez que creo yo que hemos quedado en claro en cuanto a los términos que Pablo usa, podemos pasar nosotros ahora a la enseñanza. ¿Cuál es la doctrina aquí? Y es esencial que la entendamos porque con mucha frecuencia se malinterpreta en una variedad de formas. Por ejemplo, miren, quiero mostrarles tres ejemplos de esto. Hay, por ejemplo, los que dicen, sobre la base de este paréntesis, que Pablo enseña con claridad que hay ciertos judíos que se salvarán por guardar la ley. Y por supuesto se basan en 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Y dicen, claro, debemos tomar las palabras por lo que dicen, como están ante tus ojos, y son muy directas. Pablo está diciendo que la persona que guarda la ley está justificada, dicen ellos. Pero esto es un error por lo que ya hemos visto anteriormente y en el programa, en los 2 programas anteriores, porque y precisamente en el remate de este capítulo 3 y versículo 20 que dice, ya que por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa delante de él, y sorprende cómo es que estos maestros de la nueva perspectiva no pueden coligar, no pueden vincular adecuadamente versículos como estos. Pablo está diciendo que la persona, dicen ellos, que guarda la ley está justificada, pero es un error porque Pablo dice que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Luego, hay también, en segundo lugar, otro ejemplo, quienes afirman que Pablo enseña aquí que la ley de Moisés fue escrita originalmente en el corazón de cada ser humano y permanece en ellos, aunque nunca la hayan oído. Y sí, hermanos y hermanas, hay quien piensa semejante cosa. Y alegan además que esto es muy claro cuando Pablo dice que ellos muestran la obra de la ley escrita en el corazón y que hacen por naturaleza las cosas de la ley. O sea, pasan por alto la fraseología específica de Pablo. Obra de la ley escrita en el corazón, cosas de la ley. Otro error. Y un ejemplo más que es muy común. Dicen, los gentiles que nunca oyeron el Evangelio pueden salvarse a sí mismos si viven a la altura de la luz que tienen. Y estoy seguro de que han seguido este argumento. Dice, ¿qué pasa con los paganos que nunca han oído el Evangelio? De inmediato ellos dan su respuesta. Dice, todos ellos están bien. Dice, todo lo que tienen que hacer es vivir a la altura de la luz que tienen y con eso ya están bien con Dios. Dios no es injusto y serán salvos aunque nunca hayan oído el Evangelio. Y a veces este argumento tan manido y traído se lo aplican a los filósofos griegos que vivieron antes de Jesús. Dicen que estos hombres fueron salvos debido a su excelente enseñanza moral y así por el estilo. Nunca oyeron la ley de Moisés, nunca oyeron el Evangelio, pero ellos tuvieron esa luz y vivieron a la altura de esta ley. Así que dicen, pontifican, son salvos. Estas son las 3 cosas que se dicen con mayor frecuencia sobre la base de la enseñanza de este paréntesis. Y
Yo creo que la mejor manera de tratar con esto es enfatizar lo que este pasaje no enseña. En primer lugar, este paréntesis, y yo creo que se aplica a todo los primeros 16 versículos de este capítulo 2, no enseña en ninguna forma o manera el camino de la justificación o la salvación para nadie, para el judío o para el gentil. No está enseñando de ninguna manera el camino de la justificación. Eso lo va a tratar Pablo más adelante. Pablo está tratando en este pasaje de la condenación, del juicio y de la ira. Hasta este momento de la carta, donde vamos aquí en el capítulo 2, ni siquiera ha comenzado a tocar el tema de la salvación. Luego, la segunda cosa que no enseña este paréntesis es que alguien ha sido capaz de guardar la ley, ni la puede guardar para ser justificado. Y para probarlo, recuerden ustedes que el gran objetivo de este capítulo 1, 18, 3, 20 es mostrar que por las obras de la ley ninguna carne será injustificada delante de él, y concluye: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De manera que si Pablo repentinamente dijera a medio camino que hay algunos judíos que han guardado la ley y por ello se han justificado a sí mismos, entonces Pablo se estaría contradiciendo sin remedio. Estaría afirmando precisamente lo opuesto a lo que él quería demostrar. Pero nosotros conocemos la consistencia del apóstol, que jamás incurriría en semejante cosa. El Espíritu Santo que lo inspiró hizo que Pablo fuera muy consistente con lo que dijo, y además que hiciera gala de una lógica impecable, una lógica divina impecable. Entonces Pablo procede paso a paso, toma las objeciones y las resuelve, y es vital que cuando nosotros veamos una sección no perdamos de vista el todo. En el versículo 13, notemos, por ejemplo, que no dice nada sobre lo que alguien puede realizar, sino simplemente lo que la ley demanda. No está diciendo que hay ciertas personas que hacen esto o aquello y que les vale para salvación. Está afirmando esto: si ustedes dicen que el mero hecho de haber oído la ley por sí mismo los pone en la debida relación con Dios, eso muestra que son ignorantes de lo que la ley realmente dice y qué es lo que la ley demanda. Pablo no está diciendo que el judío o alguien más puede alguna vez cumplir con estas demandas. Y recordamos aquí la carta de Santiago en el capítulo 2 y Gálatas capítulo 3. Más bien se dirige a aquellos judíos tan necios e ignorantes que pensaban que alguno de ellos podía alguna vez guardar la ley. Y si me permiten, para terminar, quiero comentar un par de puntos más sobre la obra de la ley escrita en sus corazones. Una vez más quiero que notemos la importancia de las palabras de Pablo. No dice Pablo que tienen la ley escrita en el corazón, sino la obra de la ley. Si fuera verdad que los gentiles tuvieran la ley de Dios escrita en el corazón, entonces los gentiles serían superiores a los judíos, que solo la tuvieron escritas en tablas de piedra y en un rollo, ya que es más grande tenerla escrita en el corazón que tenerla en tablas de piedra. Y Pablo dice que los judíos la tuvieron escrita en tablas de piedra. Y en segundo lugar, otro argumento igualmente poderoso es este: si fuera verdad que los gentiles tienen la ley de Dios escrita en el corazón, entonces ellos recibieron ya anticipadamente la promesa de lo que sucedería en el nuevo pacto. Recordemos lo que dijo Dios por boca de Jeremías allá en el capítulo 31. Y este pasaje se cita en la carta a los Hebreos en el capítulo 8.
Y esta es la gran característica del nuevo pacto, del nuevo, que dice, yo pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré. Y ni por un segundo pensemos que estas leyes son las leyes de Moisés. No, está hablando de la ley de Cristo, una ley nueva para una era nueva, para el nuevo pacto, para el nuevo hombre, dada por el nuevo legislador, el legislador del pacto, Jesús el Mesías, que dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y esto jamás le ocurrió a nadie, judío o gentil, sino hasta la inauguración de la era del Espíritu en Pentecostés. Pablo no enseña en este paréntesis que si vivimos a la altura de la luz que tenemos vamos a ser salvos. Y yo creo que es preciso enfatizar esta idea sobre la base de lo que hemos visto hasta aquí de Romanos. Nadie ha vivido a la altura de la luz que tiene y nadie lo podrá hacer jamás, ya sea judío o gentil. La luz que tiene el judío es la ley mosaica y ninguno de ellos ha vivido a la altura de esa luz. La luz que tienen los gentiles es esa conciencia moral y ninguno vive a la altura de esa ley tampoco. Es por ello que se acusan mutuamente y tratan de disculparse entre ellos. Todos han pecado contra su propia conciencia moral. Y aún más importante, si alguien afirma que puede salvarse si vive a la altura de la luz que tiene, entonces no había necesidad de que el Señor Jesucristo dejara el cielo y viniera a este mundo a encarnarse, ni morir en una cruz. Y a veces me sorprenden algunos cristianos que dicen que los gentiles que nunca oyeron el Evangelio pueden salvarse con tal de que vivan a la altura de la luz que tienen. ¿Saben? Algo así, palabras más, palabras menos, yo se lo oí decir a Billy Graham, ya viejo, en el YouTube. Impresionante oír a este señor que me da la idea como de que tenía una predicación un poco más cercana al Nuevo Testamento, saliera con semejante cosa. Y si alguien puede salvarse sin haber oído nunca el Evangelio, entonces Jesucristo murió en vano. Pero la enseñanza de la Escritura es que Él y solo Él es el Salvador. Y no hay salvación fuera de Cristo porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús el Mesías. Y bueno, mis amados hermanos, pues yo creo que voy a dejar aquí esto y disculpen ustedes que he tomado tanto tiempo para explicar estas cosas. Y eso sí, hermanos, me acabo de acordar de un último argumento que la verdad, fíjese que sí resulta muy práctico. Se los digo en un minuto. Hemos considerado que si una persona puede salvarse viviendo a la altura de la luz que tiene, entonces no hay que enviar a nadie a que proclame el Evangelio ni hable de la Biblia en ninguna parte, porque al hablar de estas cosas les estamos poniendo un estándar más grande que el que tenían antes. Y con esto se les estamos poniendo más difíciles o imposibles. Hubiera sido mejor dejarlos como estaban, con sus estándares más bajos, pues así les sería más fácil cumplirlos. Entonces la gran comisión de Cristo además sería completamente inútil. Eso de que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. A este grado de absurdo y ridículo llegarían a ser las cosas de seguir esta falsa interpretación. Y por supuesto el apóstol no enseña nada de esto en este paréntesis tan importante. Ni tampoco enseña que en el juicio final, insisto, se presentará una situación de acusación o defensa de sus razonamientos ante Dios. Bueno, hermanos, pues
dejamos aquí este tema y pues le devuelvo la palabra a mi hermano Armando. Pues muy bien, hermano, estamos completando esta parte 3 de Romanos. Creo que ha sido amplia y explicada de manera importante. Y no sé si finalmente nuestro hermano Roberto tenga algún comentario adicional. Querido hermano, Pues sí, ¿tú sí crees que hay ese paréntesis, José Antonio, del 13 al 15? Pues sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. La justificación que diste fue porque hay un porque, pero pues hay 4 porques. Está un hogar en 2:11, está otro hogar en 2:12, está otro hogar en 2:13, está otro hogar en Claro. 2:14. Entonces, ¿cuál escogemos? Y ya ¿No? revisé todas las que tiene el Lisboa y solo la BTX3 y no sé si la BTX4 también tengan ese paréntesis desde el 2:13 hasta el 2:15. Huneman solo la tiene en el 2:15 y los demás no tienen ese paréntesis, ¿eh? Sí entiendo que sí hay una aclaración ahí, sí entiendo, pero yo no pienso que la aclaración empiece en el 13, sino en el 14, 14 y 15 en todo caso, es mi opinión, por supuesto, son los que tendrían ese paréntesis, porque si el 2:13 está en ese paréntesis, y es así como lo explicaste tú de los que dicen que sí tiene ese paréntesis, entonces ahí la ley estaría hablando de la ley escrita y diría algo así como, no son los oidores de la ley escrita, porque dijiste que ese renglón era de los judíos, y entonces diría, no son los oidores de la ley escrita, porque eso es de los judíos, ¿no? Los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley escrita serán justificados, y yo no creo para nada eso, ¿eh? Yo creo que desde el capítulo 1 y hasta el 2:16 no está hablando de los judíos para nada. Empieza a hablar de los judíos a partir del 2:17. Pero hasta ahí, pues tú mismo lo dijiste, lo explicaste en las 2 sesiones anteriores, que estaba hablando de la humanidad como Dios imparcial, fue la palabra que tú usaste, soberano, y no ha hablado de los judíos para nada. La referencia en el 2:12 a la ley, a mí me suena entonces por eso que el paréntesis va en el 2:14, en todo caso, aunque no lo necesita, yo creo que con coma sería suficiente. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los hacedores los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y ahí vendría la pregunta a Pablo, oye Pablo, pero eso deja fuera a los gentiles. Y entonces Pablo abre un paréntesis para explicar que sí tienen ley. Dice, porque cuanto los gentiles que no tienen ley escrita, hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley escrita, son ley para sí mismos. Es decir, sí tienen una ley, aunque no una ley escrita. Tú mismo lo dijiste, es una ley de la conciencia. Eso, toda esa explicación que diste es válida. De eso del 2:14 y 2:15. A mí el versículo que no me cuadra que sea para los judíos es el 13, porque nunca ha hablado de los judíos arriba, y porque esto deja fuera el capítulo 25 de Mateo que yo expliqué la semana pasada. Si ahí se entiende que está hablando de los judíos, deja fuera el capítulo, y entonces nada del juicio aplicaría, ni el Dios 16. Yo No, creo que pero si yo, está hablando pero todo. si yo, pero si yo recuerdo, hermano, dije que solamente los 2 primeros versículos eran para los judíos y los demás para los gentiles, no al revés como tú dices. ¿Cuáles son para los judíos? Serían porque ante Dios no hay excepción de personas, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que con ley pecaron mediante la ley serán juzgados. Es decir, allí Pablo, ¿El de 13 hecho, para qué sería? está tomando a los dos. El versículo 13, Ese es fíjate, el... también es que es una mezcla, mira, quizás no haya necesidad del paréntesis en absoluto. Yo creo que los que ponen los paréntesis es para evitar lo de acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos para vincularlo al juicio final.
Quizás tú estés aquí de acuerdo conmigo. Sí, Aunque mira, una lectura bien hecha, una lectura tomando en consideración bien lo que Pablo dice, pues hace obvio que ese defender o acusar de razonamientos no es algo que se ejecuta en el juicio final, no, ¿verdad? exactamente. La objeción a Pablo, cuando después de que termina el 13, sino los hacedores de la ley serán justificados, no en el sentido de declarados justos, sino en el sentido que lo expliqué la semana pasada, como una cuestión de juicio a toda la humanidad. Ahí vendría la réplica a Pablo. Alguien le diría, oye Pablo, pero los gentiles no tienen ley. Y entonces ahora sí vendría Ajá, las comillas o paréntesis para Pablo decir, bueno, sí la tienen, nada más que no en la misma forma. Dice, muestran las claro, obras de la ley escritas, dice, son ley claro, para sí mismos. Es decir, sí hay una especie de ley de la conciencia, como tú lo dijiste muy bien, la explicación que diste fue muy buena. Sí hay una ley de la conciencia, lo cual los implica también en el versículo 13, tanto a gentiles como a judíos, porque no son los oidores, es decir, la separación que yo expliqué la semana pasada es porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. La separación que está en Mateo 25 es precisamente por obras, por los hacedores de la ley. Entonces, no, yo no creo, en sí no creo que el 2:13 esté hablando de los judíos, pero para nada, ¿eh? Para nada. Yo pienso que empieza a hablar de los judíos a partir del 2:17. Y yo creo que hasta el 16 sigue hablando de toda la humanidad, de toda la humanidad. porque mira, fíjate que de hecho habla de los dos, si te Sí, fijas por bien, eso, de toda la humanidad. ¿verdad? Por ejemplo, los que sin ley pecaron, los que Sí, con la ley pecaron, está hablando de la y eso humanidad. de, ¿verdad? Es judíos y gentiles, que son los Exacto, dos toda la grupos humanidad. a los que se refiere Pablo aquí, Sí, ¿verdad? Es este, haciendo declaraciones y puntualizaciones con respecto a uno y otro, sí, ¿verdad? pero sigue hablando de toda la humanidad hasta todo hasta el 16. De hecho, termina el remate con que Dios juzgará por Jesucristo en el momento Claro. escatológico los secretos del hombre. Pero fíjate tú que sí hay una referencia muy directa a gentiles y no a judíos en el 14 y el 15, Ah, no, sí, eso sí. Te dije que esos están perfectos, toda la explicación que diste. ¿no? Mi problema fue con esa afirmación de que el 13 El 13 también. Bueno, pues estuviera referido nada más a judíos. Yo digo, ahí no. podemos, bueno, nadie tiene aquí la última palabra, mi bro. No, 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 Y, por supuesto. Yo dije ¿verdad? que iba a dar mi Y es, opinión al respecto. y es interesante lo que tú dices también, por supuesto. Y bueno, pues Ciertamente en el griego no aparecen esos paréntesis, ¿verdad, hermano? No, yo no de religión parecen. no. Es más, bueno, la pregunta es, ¿en el griego había paréntesis? No, es que no hay en el griego, no hay signos de puntuación de ningún No hay tipo. signos de puntuación, entonces no hay tales paréntesis. Y por ejemplo, tampoco hay preguntas, pero sí Aunque, hay, vamos, no se señalan preguntas, pero sí las hay. ujú, Ya ves que en no las se puede ediciones dudar. modernas de griego el punto y coma significa interrogación. Ujú. Pero Bueno, son signos que han esto puesto tú lo has Aunque yo creo que enseñado. en el 12, Robert, a ver, ¿no crees que en el 12 esté hablando de todos, pero sí hace referencia a dos subconjuntos? Sí, por eso, pero la suma total es Y no todos. solamente a un, o sea, todos, pero dos subconjuntos de- Sí, por que hacen supuesto, en eso todos. estoy de acuerdo. O sea, en el sentido de que, ¿a dónde voy? En el sentido de que sí está hablando a todos, o sea, no está hablando de manera particular como Romanos 5:1, lo hablamos, pero evidentemente esos todos están clasificados en dos subconjuntos, ¿no crees? Claro, estoy de acuerdo con eso.
Sí, lo que no estoy de Es decir, acuerdo en todo esto es que el 13 se refiere a judíos. No estoy de acuerdo para nada en eso, porque deja fuera toda la explicación de Mateo 25. Si eso es a judíos, entonces no aplica todo lo que, la separación de los cabritos, no se referiría a nada de esto, y el día y no coincide con el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Por eso tienen que abrir el paréntesis desde el 13 para sacarlo de la jugada. Los que hacen el paréntesis desde el 13, que no sé quiénes son la referencia que hizo José Antonio, pero la BTX sí lo tiene, lo hacen desde el 13 para dejar fuera, para poder decir lo que sea del 13 y del 14 y 15 y vinculan el 12 con el 16. Yo más bien pienso que el 13 es el que vincula con el 16 y el 14 y 15 son, pues si quieren ponerle paréntesis no me pondría, aunque a mí me gustaría nada más como comas, para esa aclaración que se le tendría que hacer, esa objeción que se le tendría que hacer a Pablo de preguntarle, oye Pablo, pero los judíos, los gentiles no tienen ley. Y Pablo explica precisamente que sí hay una suerte de ley, aunque no una ley escrita. Y la muestran, esa ley de la conciencia, por ponerle nombre, pues la muestran a través de las obras de la ley escrita en sus corazones. Así como dice el 15, dando testimonio en su conciencia y acusándoles. Eso, toda esa explicación que dio José Antonio del 14-15, perfectamente bien. No le doy yo ninguna objeción. Mi problema es el 13. No creo que deba ser incluido en el paréntesis. Si en todo caso el paréntesis sería 14 y 15, o mejor sin paréntesis, como dijo ya José Antonio, y el 13 está hablando de, como tú dices, si quieres, de los dos conjuntos, pero los dos conjuntos suman toda la humanidad a que se va a referir en el 16. ¿No? Porque no sí, son los a lo que yo me refiero es que sí están presentes los dos conjuntos. O sea, ¿Sí? no podemos clasificar y decir es solamente uno. O sea, están los No, está oidores y toda la humanidad, los toda la humanidad. pero a lo que me refiero es, sí hay una especificación puntual en el sentido de que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Es decir, evidentemente hay un conjunto que tenían esa característica. Sí, los no cristianos, los no justificados. Los judíos que tenían la ley y la oían o no la oían, nadie más podía oírla o desoírla que los judíos que la tenían. Yo también lo entiendo así. Es decir, Entonces, nada más es para judíos. Ese bueno, versículo está hablando de En ese pedacito sí, en ese, o sea, pero para ir, si no son los hacedores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley escrita, tiene que repetirse la misma. O sea, si tú dices que acá es la ley escrita de los judíos, entonces dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. La ley, en los dos casos, es la ley escrita. No podemos decir que ese pedacito nada más es para claro, judíos y los otros claro, para todos. Y claro, por entonces supuesto que todo sí. el versículo es para judíos, y entonces ya no encajó con nada de lo que hemos explicado antes. Bueno, nada más matizamos lo que hemos dicho a alguien. Siempre hay algún detalle nuevo que va apareciendo en el discurso de Pablo que nos obliga muchas veces a la matización, al abrir espacios para dar lugar a algunas aclaraciones que el apóstol va haciendo. No sé, yo creo, no sé qué piensas, Roberto, que el versículo 13 está dirigido a judíos, No, yo no pienso eso. porque son los que tienen la ley. Mira, los oidores de la ley, los hacedores de la ley, y por supuesto en ese contexto de que pensaban que serán declarados justos, pues solamente un judío. Sí, pero tengo dos objeciones, José Antonio. La primera es que no está hablando de judíos hasta el versículo 17 empieza a hablar de judíos. Esa es una. Está hablando de la humanidad desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el 2:16. Y termina diciendo de la humanidad los secretos de los hombres. Esa es una objeción. Y la segunda objeción es precisamente que es eso de los oidores, es como Dios va a separar
como dice en Mateo 25, por las obras que hicieron, vas a parar en el día escatológico. ¿Qué tiene que ver eso con los judíos? Estamos hablando del día escatológico. Allá está toda la humanidad, judíos, gentiles, todo mundo está ahí, porque es el día en que Dios juzgará por Jesucristo los Claro, secretos de los hombres. eso es claro, en Mateo es clarísimo. Entonces, si es el día escatológico, no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores, son los que entrarán como ovejas. ¿A poco nada más los judíos? No, Entonces está hablando de todos. Precisamente por eso es el paréntesis que habla Pablo en el 14. Porque entonces todo el mundo le diría eso que tú estás diciendo. Oye, pero si nada más los judíos tenían ley, los gentiles no. ¿Y qué es lo que Pablo dice en el 14? No, sí tienen también una ley, no escrita ni en sus corazones, sino una ley de la conciencia. Dice, son ley para sí mismos. Y con esa frase los incluye en el 13. Yo pienso que es así, ¿eh? Porque, bueno, en eso último que acabas de decir, no siento que haya ninguna diferencia. En esto último que acabas de explicar muy bien, por supuesto que es que yo creo que fue lo que enseñé en parte esta noche. No, que tú dijiste de 14 y 15, me queda muy claro que así es. Pero sobre lo del 13, brother, también, es decir, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los Tanto hacedores de la gentiles ley. como judíos. Los judíos por su ley escrita y los gentiles por su ley para sí mismos. Claro, o sea, capítulo 13, versículo 13 judíos, capítulo 14 gentiles, con No, sus características, brother. no, José Antonio. El 13, que es el que dice que serán justificados por las obras de la ley, está hablando de todos, José Antonio. Eso es lo que yo opino, ¿eh? Judíos y gentiles. Porque está el tema de la ley presente y de la Claro, ley los escrita, gentiles y de la también la ley tienen. escrita que solo los judíos recibieron. No, es que no dice ley escrita, José Antonio. Se refiere simplemente a la ley. Y la ley también la tienen los gentiles. Son ley para sí mismos. Esa ley. De esa ley y la escrita es de la que está hablando arriba. Por eso arriba no dice ley escrita. En el 15 sí dice la ley escrita, pero en el 13 no. Yo creo, es mi opinión, que el 13 Bueno, es para todos, y si es para todos, aplica seguiremos todo. dialogando Sí, si sobre el el 13 tema, bro. aplica para todos, entonces es válido todo lo que yo dije de Mateo 25. Si es para los judíos, bórrenlo de su mente porque nada de lo que yo dije de Mateo aplica. No, sí, yo creo que están los dos grupos ahí presentes en Mateo 25, Sí, pero judíos entonces y no cuadra gentiles. con porque es en el día Sí que Dios cuadra. juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, la separación que dice en el 13, nomás sería para judíos. Judíos que hicieron la ley y judíos que no hicieron la ley. ¿Y los gentiles dónde quedaron? En el 14 y Pero 15. ahí no está haciendo separación para nada. La separación la hace en el 13. La separación que habla Mateo la hace en el 13. Ahí dice, serán justificados. Ahí con esa palabra, serán justificados, está haciendo la separación. 14 y 15 no habla de separación. Ahora, ¿en el 13 se puede traducir correctamente declarados justos, hermano? Pues No, sí, ya explicamos eso como declarados justos, no creo. Ahí no hay dije, imputación. es dikiothísonde. Sí, es Yo, una es, licencia. y creo que sea, déjame ver si a lo mejor en el 5.1 es la misma. Debe ser, ¿no? A ver, dikiocentes, sí, es la Sí, debe misma ser. palabra. Sí, porque es una declaración, nada más que Una acá la declaración, sentencia no es es una por sentencia. imputación, sino es porque ya separó los cabritos de las ovejas. O sea, que es una declaración de al fuego eterno y a la vida eterna. Aquí en Romanos 2:13. Allá también es una declaración, pero allá es, te acabo de imputar la justicia de Cristo, te declaro justo. La de Romanos 5:1 es personal y esta es pública, esta es para toda la humanidad. Es mi opinión, lo que yo expliqué la semana pasada.
Pero si es solo para judíos, entonces no aplica todo lo que yo dije la semana pasada, porque no cuadra y no hay, en el 14 y 15 no hay justificación para Oye, los... pero sí cuadra en el 16, ¿no? O sea, lo que tú dijiste queda perfecto en el 16. Sí, pero el El día, 16 está en el hablando día de que la Dios juzgue justificación los del 13. decretos de los hombres, sin duda es el día del juicio. Es Mateo 25 ahí, ¿no? Sí, pero ahí ya está hablando del juicio, no de la separación. Es que la separación se da en el juicio, ¿no? Bueno, pues yo ya di mi opinión y no creo yo el 13 que Está diga bien, mi brother, no te de preocupes. judío. Qué bueno que hay variedad de opiniones sobre este asunto. Pues bueno, será cuestión de seguir discutiendo como siempre lo hacemos. Y ahí están puestas las dos posturas, ¿no? Vamos a dar por concluido, estamos rebasados y todavía no saludamos a nuestros hermanos, entonces pasemos a saludarlos. Entonces, Fue mi culpa, perdón bien, por estar discutiendo. no, también empezamos medio tarde, no te Me preocupes. parece que es muy correcto, brother, no te disculpes. Pero bueno, yo creo que ahí el conflicto está en el verbo ir. Pero bueno, ya lo discutiremos. Dice Javi Stream, buenas noches, queridos profesores, saludos desde Jutepec, Morelos, en gracia y justificada. Colaboradores Jesús Lozada y Roberto Magali, por su gran labor, Dios los siga guardando y bendiciendo, dice nuestro hermano Javi Stream. Y nuestra hermana Estela Basurto, de Colombia, desde Bogotá, nos dice, buenas noches, queridos hermanos, con gozo, que lleguen los miércoles, dice, para poder disfrutar este espacio que nos permite aprender y conocer un poquito más de la preciosa palabra en gracia y justificada. Nuevamente, la hermana desde Bogotá. Mi querido hermano Ángel Cruz Vázquez dice, bendiciones hermanos, saludos, su hermano Ángel Cruz Vázquez desde Venezuela, atento a las enseñanzas, muy pendiente de la palabra de Dios. Nuestra hermana Elizabeth Jarquín, saludos a todos familia, nuestra hermana nos saluda desde el Estado de México, aquí en la República Mexicana, son municipios conurbados al Distrito Federal de aquí de México. Dice nuestra hermana María Beatriz Escampini, buenas noches, amados hermanos, me alegra participar de estas vacaciones, dice, y enseñanzas. En ¿Qué gracia y quiere justificada, dice, retransmitiendo desde Pinamar, Argentina. Y más adelante dice, perdón, no quise poner vacaciones, dice. ¿Ah, no? Corrige. No ha de ser, yo entiendo que quiso poner, pues de estas charlas o de estas pláticas, ¿no? Y ya ven que luego el corrector traiciona. Pero la cambió por vacaciones, qué raro. Entonces, pues sí, hermana, ya pronto también tendremos vacaciones todos, no se preocupe. Dice Marta López, buenas noches, hermanos, el Señor los guarde y los bendiga. Gracias por su tiempo. María Beatriz Escampini dice, bueno, otra vez no quise decir. Lupillo Contreras, saludos, amados hermanos, en Cristo Jesús, en gracia y justificado por la obra consumada de Jesús en la cruz. Esto es de California, nuestro hermano Lupillo Contreras. Raúl Blondel Cancamureño, muchas bendiciones, amados, sirviendo a mi Dios en la retransmisión, retransmitir el programa de nuestras charlas bíblicas en gracia y justificado. Nuestro hermano Raúl Blondel. Nuevamente nuestra hermana Estela Basurto dice, hermanos, cuando se le comparte a una persona, es una pregunta, cuando se le comparte a una persona por primera vez del Señor, ¿debería empezar por la justificación? Pues es tan importante que una persona conozca la obra de Cristo.
Bueno, desde mi opinión personal, yo creo que sí puede empezar por ahí, pero primero haciendo hincapié de la necesidad de esta, a través de, pues de lo que hemos platicado, de que el hombre está separado y caído totalmente, y entonces sí es posible, yo lo he hecho. Pues uno de los primeros temas debe ser hablar de la resurrección, que era de lo que hablaban los apóstoles casi en el libro de los Hechos. Se la pasan hablando de la resurrección todos los primeros sermones que dan. Yo creo que también valdría la pena hacer hincapié del trabajo y de la obra de Cristo en la cruz. Claro. Se van conectando muchos temas, pero yo sí lo he hecho en algunas ocasiones cuando veo la oportunidad de poder explicar estas cosas. No, sí está bien. Dice aquí nuestro hermano Jesús Lozada, dice agradecimiento para quienes están retransmitiendo el programa de esta tarde-noche, 15 de noviembre. Dice José Guadalupe Guerra Lázaro desde su perfil personal, María Beatriz Scampini desde su perfil personal en Argentina, Raúl Blondel Cancamureño desde Venezuela, para los grupos El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo ser, eventos cristianos en Venezuela, cristianos desde Venezuela en el mundo, dice Gloria Dios, el recobro del Señor, Iglesia de Cristo en casa, Servicio Cristiano Internacional, edificando a la iglesia. Jesús Lozada desde la Ciudad de México, México, para la página de Sola Escritura, Grupo de Teología e Historia de la Cristiandad, Grupo de Teteleste en Chile, y su perfil personal. Otros hermanos que no aparecen sus nombres debido a la configuración de privacidad entre su perfil personal. Bien, ¿quieres seguirle, mi querido hermano José Antonio? Tú, mi bro, adelante. Sí. Bueno, Sí. Nuestra hermana María Beatriz Scamprini dice, bellísima enseñanza, muchas gracias, maestro. Y dice, como para escucharla varias veces. Sí, se requiere, hermana. Y bueno, Juan Fernández da un aviso. Aquí dice, última hora se registra un sismo en El Salvador, magnitud de 4.6 en estos momentos. En vivo, dice el hermano, dice, si sintió este sismo, por favor, si sintió este sismo, es como una pregunta, si sintió este sismo, por favor, haga clic en la parte de arriba, en el link azul y ayude a los sismólogos. Enviando su reporte, sí lo sentí. Gracias por confiar en nosotros. Nuestro hermano José Guadalupe Guerra Lázaro dice, saludos, está súper interesante y me quedé picado, excelentes comentarios, Dios los bendiga, gracias. Dice, se les estima de gran manera, gracias hermano, un abrazo a nuestro hermano José Guadalupe Guerra Lázaro. Nelson Naranjo Bravo, excelente hermanos queridos, puntos de vista distintos, nos amplía nuestro entendimiento y gran saludo a todos mis hermanos. Y Javi Stream dice, saludos jefe Islas. Creo que son todos. Efectivamente. Son 150 todos. Bueno, conectados en total. A mí nomás me aparecen 11. Ni los que comentaron han de ser más de 11. Más los 30 que están retransmitiendo, ahí ya van 50. 30 dijeron que estaban retransmitiendo, ¿no? 30, dice nuestro hermano. Y como 15 que hay ahí que nos mandaron mensaje, ahí nada más 30 son 45. veces. ¿Cómo que 11? Nada más me aparecen 11. Algo anda mal ahí. ¿Qué es tu celo? Pero bueno, vamos a dar por concluida. Damos por concluida la charla bíblica, porque si no nos vamos a echar media hora más entre 11 y 130. Hay mucha diferencia. Pero bueno, muchas gracias, queridos hermanos. Los saludamos desde Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Damos por concluida la charla bíblica
de este miércoles 15 de noviembre del 2023. Los saludamos y esperamos vernos la próxima semana, si Dios lo permite, ya casi en la recta final de este año. Un saludo y un abrazo a todos ustedes, queridos hermanos. Los saludamos a todos ustedes. Llegó uno más. Buenas noches. ¿Ah, sí? Llegó uno más. Dice charlas bíblicas, dice, no son distintos 30 personas. ¿No son distintos 30? No son distintos 30 personas retransmitiendo, sino solo 11. Dice. 11 retransmiten a 30. Bueno, entonces 30 receptores. Entonces, no, es complejo esto del Facebook, hermano. Ya una vez tuvimos una discusión amplia. Vamos a dejarle así. Entonces, muy buenas noches tengan ¿Los todos 30 ustedes. no están retransmitiendo a nadie? Un saludo, bendiciones a todos, hermano.